Así que, bueno, buenos días, querido consejero, querido vicepresidente de la Fundación Antares, querido director territorial corporativo BBVA, querido presidente del Club Antares, querida consejera de Hacienda, consejera de Agricultura, autoridades, todas, entidades colaboradoras de la Fundación, queridos amigos. Me complace dar la bienvenida a don José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y agradecerle el haber aceptado participar en este acto. Igualmente agradezco la presencia de otros miembros del Gobierno, María Jesús Montero, quien ya nos acompañó a finales del año con un almuerzo más en petit comité con empresarios, y a Elena Vigoras, que me parece que es la primera vez que asiste, y que al igual que el consejero invitado de hoy, y espero que no obstante nos acompañe en el futuro. Gracias. Todos ustedes saben que la Fundación Antares es mucho más que un foro independiente en el que pretendemos difundir la proliferación de ideas en todos los ámbitos del saber, expresados con libertad, con respeto y rigor. Una institución en la que procuramos promover la sociedad civil fuerte, con una evidente base empresarial, como creadora de riqueza y de bienestar, pero con la complicidad e implicación de todos los sectores sociales profesionales. Del don José Sánchez Maldonado no voy a decir mucho porque es muy conocido de todos ustedes. Es catedrático de Hacienda Pública, director del Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga desde octubre del 82 a 2012. Ha sido muchas cosas más, nuestra presidente de Autoridad Portuaria de Málaga, hasta que llegó a consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Como digo, ya le conocen muchísimo mejor que yo. La intervención del consejero se titula Andalucía ante el proceso de recuperación, y la verdad es que es muy de agradecer el sentido positivo y de reto de este enunciado frente a la realidad complicada que todavía tenemos en el presente y en el futuro. Pero es verdad que estamos en un proceso de recuperación y es necesario que todos rememos en una misma dirección, que no es otra cosa que coger el viento a favor. Ya el Gobierno ayer, a través precisamente del consejero, adelantó unas cifras sobre crecimiento económico de este año, del 1,2 del PIB, un poquito por encima de la media nacional que espera el señor Guindos. Y bueno, y también dijo que iba a haber empleo neto, creación de empleo neto. Vamos a ser ortodoxos y precisos en la terminología. Bueno, yo me imagino que el consejero, después de esas noticias de ayer, profundizará en estos asuntos. Le dejo la tribuna, consejero, y muchísimas gracias. Bueno, buenos días, señor director general de la Fundación Antares, Foro, don Fernando Ceco, compañera del Gobierno, mi amiga, autoridades, señoras y señores. Ayer tuve la oportunidad en el acto de presentación de una jornada en el Parlamento andaluz, una jornada dedicada a analizar la coyuntura actual de la economía española en general y la andaluza en particular, y ha causado mucho eco en los medios de comunicación. Una cosa que yo comenté allí, que yo creía, yo personalmente, lo único que aquí es muy difícil diferenciar cuando habla el consejero, si habla José Sánchez Maldonado, habla el Gobierno. Yo sé que para uno es siempre el Gobierno, para los que quieren dar más leña. Los que quieren dar menos leña, pues dicen, bueno, esto es Pepín Sánchez Maldonado el que dice esto. Pero bueno, cuando yo decía ayer lo del 1,2, no era un conejo que me sacaba de la chistera. Todos los institutos de coyuntura
todas las instituciones nacionales, internacionales y regionales de nuestro entorno en la evolución de los análisis de coyuntura que se vienen haciendo en los 5 meses, cada mes revisan al alza las previsiones que tenían originariamente, empezando por el que más se equivoca siempre, que es el Fondo Monetario Internacional. Empezó otorgándonos un crecimiento de 2 décimas hace 6 meses, ya va por el 0,7, 0,8. En Andalucía, y yo creo que muchas veces no valoramos los andaluces en sus justos términos las cosas que tenemos, hay un instituto de análisis de coyuntura económico, analistas económicos de Andalucía, que pertenecen a Unicaja. Por cierto, la única caja andaluza que queda, ¿no? Teníamos muchas cajas, pues nos ha quedado una. Podía haber sido todavía peor que no tuviéramos ni una, pero no, tenemos una. Ya desde hace 4 o 5 meses, los primeros análisis que hacía, decía que Andalucía estaría en crecimiento cercano, si no por encima del 1%. Y en los últimos datos que conozco también de analistas, referidos a la economía de Málaga, pues plantean el 1,2. Es decir, que cuando ayer dije yo lo del 1,2, lo dije con conocimiento de base, es más, yo estoy seguro, y esto ya lo dice el catedrático de Hacienda, no el consejero de Economía, que posiblemente me quedé corto, pero bueno, ojalá esta cifra se quede corta, porque yo creo que será bueno para los andaluces y será bueno para todos los que estamos aquí. Dicho esto, no me queda más que comenzar felicitando a la Fundación Antares, porque no todas las ciudades disponen de un foro de reflexión como el que proporciona esta fundación a una ciudad como Sevilla, que yo creo que necesita a la Fundación Antares, y yo creo que hacen un buen servicio tanto a Sevilla como a Andalucía en general. Asimismo, también tengo que agradecer la invitación que me han hecho a estar aquí esta mañana con ustedes para departir sobre el tema que da nombre a la conferencia, Andalucía ante el proceso de recuperación económica, y también, como no, la oportunidad que me ofrecen de compartir con todos ustedes un ejercicio que pretendo que sea de realismo sobre dónde estamos y hacia dónde podemos y debemos ir. La situación de la economía, como todos ustedes bien conocen, después de más de un lustro de crisis y con los últimos 3 años con unas políticas de consolidación fiscal, con unas políticas de austeridad, a mi parecer excesivas, y ahora después comentaré por qué, verdaderamente estamos o nos han llevado a una situación de una fuerte regresión en términos tanto de empleo como de salario, como de destrucción del tejido productivo. Y nos ha dejado esta crisis en una situación estructural que es el principal problema que tenemos para empezar a recuperar esta situación tan degradada de los niveles de empleo, especialmente en nuestra comunidad, un 36,6% de paro, con algunas provincias por encima del 40%, es decir, una situación bastante penosa. También hemos de decir que a esta altura de la película nos enfrentamos también, cuando descendemos al terreno regional, con una situación de las diferentes economías regionales de nuestro país que no es homogénea, es una situación que podemos considerar bastante asimétrica. El panorama regional de la economía es asimétrico. Y hay una cosa que las diferencia. Aquellas autonomías que han empleado de forma única políticas de recorte, políticas de austeridad, y no han cuidado un poco el gasto social, actualmente presentan unos datos macroeconómicos peores que aquellas otras comunidades, independientemente del color político, del signo político que tienen, que junto a las políticas de consolidación fiscal
junto a las políticas de embridar las cuentas públicas. Este que está aquí es un partidario férreo de la consolidación y del equilibrio de las cuentas públicas, pero también soy partidario acérrimo de que las políticas de consolidación o se mezclan con políticas de incentivo, fundamentalmente en aquellos sectores que tienen mayores posibilidades de competir internacionalmente, de competir en los mercados exteriores, o el resultado es muy negativo. Y de hecho, así nos lo demuestran si nosotros comparamos las políticas que se han venido llevando a cabo en Europa, políticas, como dicen los americanos, políticas de los economistas de agua dulce, refiriéndose a los economistas de la Escuela de Chicago, frente a las políticas de los economistas de agua salada, los políticos de la Columbia, Harvard y Nueva York. Estados Unidos demuestra y ha demostrado, y mirar que el que está defendiendo las políticas de Estados Unidos ha demostrado que junto a las políticas de consolidación fiscal se pueden llevar a cabo políticas de incentivos del tejido económico. Europa ha tirado por otro camino. La influencia alemana ha llevado a que nosotros nos centremos en unas políticas de austeridad que han llevado a niveles de empobrecimiento y de desigualdad en Europa, que no lo digo yo, ahí están los datos. Estos niveles de empobrecimiento y desigualdad que se han provocado van a ser la principal rémora para el crecimiento económico a partir de estos momentos. Yo también decía y digo que estoy convencido de que la crisis económica, hemos doblado la calle de la crisis económica y hemos entrado en la calle de la recuperación. Lo único que estamos en la calle de la recuperación, pero tenemos el sol de frente, no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar allí. Yo de todas maneras soy optimista. El conjunto de los indicadores de confianza que usamos los economistas nos ponen sobre el tapete que la recuperación parece que va a empezar a producirse. Lo único que no podemos ser triunfalistas y tenemos que tomar todos estos datos, yo creo, con extrema prudencia. Acuérdense lo que planteábamos muchos economistas en España a la altura de noviembre de 2011. Planteábamos un escenario para 2012 y para 2013 de crecimiento económico. Los famosos brotes verdes, habían aparecido los brotes verdes. Aquello, en vez de ser brotes verdes, degeneró en los dos peores años de la crisis económica en nuestro país, el año 2012 y el año 2013.